tipo de diagnóstico, como el diagnóstico en ortodoncia, la distribución, la ecuación ortodóntica de Rotter. ¿Okay? Recordemos esa frase, chicos. Aceptar el primer paso hacia la curación de qué enfermedad estamos. Ya recuerdo haberles comentado de que el diagnóstico es lo más importante de todo el procedimiento de atención del paciente. ¿Por qué? Sencillamente porque es único y es el que te va a dar el camino de todo lo que es, de todos los procedimientos que vas a hacer o tú diagnosticas mal. Si tú diagnosticas mal, no hay forma que trates correctamente. ¿Cierto? No hay manera. Si tu diagnóstico está errado, todo lo demás viene. Es como, por supuesto, no somos ingenieros, no somos albañiles, pero imagínense ustedes que van a construir un muro y la base está inclinada. ¿Qué va a pasar con todo lo demás? ¿Verdad? Eso va a terminar en fracaso. Para que no fracase, sería una situación tan particular que termina haciéndose un monumento o una maravilla del mundo como lo es la Torre Eiffel. ¿Por qué es tan famosa? Porque debería haberse caído. Así es, debería haberse caído. Porque estaba, por si acaso, no la construyeron así. Oye, qué genio, ¿cómo no? Metieron la pata hasta el fondo. Pero por esas cosas de suerte, la vida que pasa una en 5.000 millones, eso no se cayó ahí. Pero se sigue inclinando. Han reforzado, pero aún así. O sea, está supuestamente destinada a desaparecer con los años. Están tratando de compensar de todas las formas. Pero fue un error. Entonces, los errores, como les digo, en el diagnóstico, los van a acompañar durante todo el tratamiento. Durante todo el tratamiento. No, en ortodoncia no, en todo. En todo. Si ustedes diagnostican operatorio de Dios, ¿sí? ¿Ya vieron la diferencia de pulpitis? No, irreversible y irreversible. ¿Qué pasa si una irreversible la diagnostican como reversible? ¿Ah? El paciente se va a acordar de usted toda su vida, ¿verdad? ¿Cierto? Y como les digo, y así sucesivamente todo. Por ejemplo, a veces, ¿no? Cirugía que hay hoy, próximo ciclo, ¿no? Cuando hagan extracciones, ¿cuál es el peor error cuando uno hace extracciones? Ver en la radiografía, obviamente, no ver una raíz pequeña, monoradicular, es decir, ¿no? Una sola raíz, cerrada, la bonita. No analizar con detalle esa radiografía, decir, esta la saco mirándola. Mirándola se va a caer. 5 horas después, sí, mirándola, ¿no? Pero no sale. ¿Y por qué? Porque muchas veces hay piezas de tallas que tienen una alteración que se llama cementización. ¿Qué sucede? Se genera una capa adicional de tejido óseo que se suelda con la raíz. Sácala. A ver, por muy delgadita, por muy chiquita que sea eso. ¿Se ve la radiografía? Sí, se ve, pero no se ve pues, así de una forma que digas, oye, este color naranja, no, le falta, es tenue. ¿No? O sea, se ve sí, pero es tenue. Hay que tener un ojo entrenado radiográficamente para detectarlo. Así está la evidencia. Entonces ahí tú puedes pasar de ser el superhéroe con tu paciente a que te hagan cuidado. ¿Por qué? Sobre todo, ojo, y nunca cometan esa error. Doctor, ¿y cuánto se demora sacarla? Sí, 5 minutos, no te preocupes. Más tiempo. Porque ustedes dan tiempo, por más que después terminen sacándola, si no cumplen con ese tiempo, ya no cubren el total de expectativa de su paciente. Por más que al final su tratamiento haya sido exitoso, el paciente ya no tiene esa opción. ¿Cierto o no? Imagínense usted como paciente, te dicen, me voy a demorar tanto, se demoran el doble. ¿Qué
¿Qué le queda a eso? Como que, oye, bueno, lo hizo, pero no, nunca cometan ese error. La soberbia es la peor consejera para esta. La peor consejera. ¿Ok? ¿Y dónde viene justo el error recurrente y constante en todas las áreas? ¿Me estás escribiendo a la pregunta? ¿Ah? ¿Sí? ¿Te contestó? ¿No te contestó? Ya se va a ir, dice, olvídalo. Mentira, se va a ir. Si sale Sánchez, no se preocupe que así va a ser Venezuela. Ya pasó. Bueno, no nos vamos a poner en ese tema porque no nos va a tomar tiempo, ¿verdad? Pero. ¿Ah? ¿A qué? Va a ganar Sánchez por la pura, todos se van a acusar contra Peña. Pero ¿sabes una cosa, chicos? Si gana Sánchez, sobre todo ustedes, la van a tener color rojo. La van a tener color rojo. La van a tener muy difícil. Usemos el sentido común. Usemos el sentido común. No lo vean por un momento de una sola óptica. Véanlo en 360. Y aunque no nos guste, lo primero que tenemos que ver es cómo lo ve el empresariado. Cómo ve la gente que invierte plata para que se genere trabajo para todas las áreas. Entonces, imaginen que cada uno de ustedes son de esos empresarios grandes que están invirtiendo ahora. Y que, no sé, pues, su empresa representa 500, 800, 1000 millones, lo que fuera. Si gana el señor Sánchez y tiene la idiota de darle cabida o seguir dándole cabida a Humala, a gabinete, ustedes como empresarios dejarían su plata en el Perú. Seamos sinceros. Dejarían su plata en el Perú, sabiendo que podría pasar cualquier cosa. Obviamente que no. Y no es que, oye, que terrorismo, que lo están terrorizando y todas las cosas que hablan. No se trata de no que crean. Yo ni loco dejaría mi plata. Y recuerden una cosa, y es cierto, y nos gusta menos, pero el que sufre cuando elige ese tipo de gente no es el empresario. Porque el empresario coge su plata, su empresa se va a otro país y se acabó. El que sufre, lo que sufrimos somos nosotros. Por ahí alguna persona me dijo, no, yo seguiré trabajando de sol a sol, y igual voy a salir adelante, no hubo ningún trabajo. No, yo trabajo para ninguna empresa, sí, pero lo que tú haces y lo que tú vendes, te lo compras fulano, fulano, que es un trabajo como empresa. O tú lo fabricas, lo haces, tú solamente lo vendes, tú solamente lo compras. Eso es lo sentido común, chicos. Yo pregunto por qué. No creo que sea la mejor opción en ningún sentido. Pero es el mal definitivamente. No queda otra. ¿Por qué? Porque la estabilidad económica está buena. Algunos me dicen, oye, no es cierto, no va a hacer nada, solamente dice, habla para ganar votos y todo lo demás, pero no va a pasar nada. Yo digo, si tú eres capaz de poner el futuro del Perú en el no va a pasar nada, vamos a hacer algo bien particular. Voy a traer un equipo de desfibrilación, ya, lo traemos acá y mete la mano en la corriente. No te preocupes, si te doy paro cardíaco, pero resucitamos, no va a pasar nada. Normal, pues. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Pero es que hay que ser consecuente, como usted lo dice, en todos los sentidos, ¿verdad? Si eres capaz de poner el futuro del Perú en riesgo y decir, no, no va a pasar nada, con tu vida también. Ahí la cosa cambia. Varios de ustedes no habían nacido cuando fue el abuelazo, ¿cierto? Ustedes no habían nacido, pero no tienen ni idea de qué se trata de eso. O algunos sí, ¿verdad? ¿Qué fue el abuelazo? Cuando el enfermo de Humala era militar y asaltaron una comisaría con sus chicos, por favor, asaltaron una comisaría con sus reservistas y mataron a cuatro policías por la espalda, rendidos. Es algo que debes de saber. Tuvieron la
conciencia de celebrar el aniversario de su papá por 20 años. Y Sánchez estuvo ahí. ¿Y qué dijo? No, ese fue un acto político. Los únicos que asaltaban comisarías y se robaban las armas eran los pelotudos. Ustedes no han vivido ese tiempo, chicos. Y espero, Dios quiera, que nunca jamás lo vivan. Pero uno no puede minimizar las cosas. Las cosas como son. Dicen, oye, están derrotando chicos, ¿qué era esta? ¿Cómo se llama a una situación en la cual 4 policías rendidos se disparan y los paran? Y los matan, y los da justicia. ¿Y Humala qué hizo? Hizo vivas, por eso dijo, viva, muertos los 4 perros sirvientes del Estado, cuando mataron a los 4. Ese es Humala, en este caso para que lo tengan claro. Y Sánchez está rompiendo apoyo. Ahora dice que no va a tocar el BCR, simplemente porque sabe que no le conviene decir que lo va a tocar. ¿Verdad? Si ustedes ven o escuchan un video, saben quién es Chávez, por supuesto, quién fue Chávez en Venezuela. Dice, yo no soy comunista, yo soy humanista. Por si acaso, yo no soy comunista, soy humanista. Si lo han escuchado a Sánchez, dice exactamente lo mismo. Ojo, yo no soy comunista, soy humanista. Entonces, a los señores comunistas les digo, un país comunista que haya progresado. Uno, donde haya bien, donde haya bienestar de la población. Uno, y donde no se concentre todo el poder en unos cuantos y el resto realmente son lacayos. Uno. Ni siquiera China, que era la cuna del comunismo. China ahora es el país más capitalista del mundo. Por eso que ha logrado lo que ha logrado. Entonces no seamos cerrados, no seamos cerrados. Pero bueno, ojalá que analicen ustedes, porque ¿saben qué? La elección, ¿de quién depende? Ustedes son el grueso electoral. Ustedes son el grueso electoral. Entonces, chicas, por favor, arriba, ustedes son el grueso electoral y van a decidir sin que algunos conozcan realmente qué significa elegir esa. Infórmense, de verdad. Infórmense. Porque al final, como digo, nosotros estamos crecidos. Medio que, pero si las cosas en el Perú se van para abajo, los primeros casos son los que salir a un mercado laboral sin opciones. Y más aún, ¿no? Nuestra carrera tiene un 80% de actividad privada. Si la persona no tiene plata, va a ir a consultorio. Y ojo, y ahora ustedes dicen, oye, sí, pero el Perú no está bien. Por supuesto, el Perú tiene que cambiar y tiene que seguir avanzando, claro que sí. Pero la clase media en el Perú ha crecido muchísimo y la pobreza ha ido disminuyendo. ¿Hay pobreza? Por supuesto que hay. Y que falta mucho para avanzar, por supuesto, eso toma décadas. Vamos 30 años avanzando. Porque usted ve las cifras, la pobreza ha ido decreciendo. Si alguno de ustedes se acuerda cuando estaba chiquito, ¿cuántas personas, yo creo que desde práctica le comenté, cuántas personas voy a hacer la parte esta en la cual debemos dejar muy claro cuáles son nuestros objetivos y procedimientos a seguir para lograr corregir la pobreza? Para diagnosticar correctamente los casos de malnutrición es necesario conocer la función normal o ideal, ¿no? Lo que manifestaba antes, por razón por la cual vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Las 6 llaves de los estudiantes y, ¿no? Las relaciones China, la malnutrición. Esta es una foto muy antigua, ¿no? De 25 de la sociedad de Angle, donde había un grupo de ortodoncistas que marcaron la pauta de muchos años, ¿no? Y el diagnóstico obviamente ha ido evolucionando, como todo en la vida.
clínica del paciente, los datos, ¿no? Los exámenes clínicos y los análisis de los registros de diagnóstico. Esas tres cosas congregan para formar esa base de datos para el paciente. Debemos reconocer las características de la maloclusión y la deformidad, definir la naturaleza del problema, incluyendo obviamente justamente la etiología, y proyectar estrategias de tratamiento, ¿no? De manera individualizada. ¿Cuáles son los errores que se cometen normalmente en el diagnóstico de ortodoncia y en todas las áreas, de todos lados? Malentendiendo el papel del diagnóstico, ¿no? Pensando de que su importancia no es relevante. Por recurrir a la intuición, ¿no? Eso que dicen, no, pues yo tengo 10 años, 15 años, ¿para qué voy a necesitar aquí? Tantas hojas en papel. Vamos al frente, ¿no? Es un error muy grave y que a veces se paga muy caro. ¿Verdad? A veces se paga muy caro. Por confianza se divide fórmulas simplistas, ¿no? Y por investigación insuficiente, a todo lo diagnostican igual, a todos los tratan igual, a todos los procedimientos iguales. Obviamente eso no va a quedar. Por ejemplo aquí, ¿no? Un paciente que había estado por 4 años de tratamiento. Nos puede citar porque no estaba contento con su apariencia, ¿no? Y decía, oye, pero se le ve, digamos, ¿no? ¿Qué parte que no le gusta? Acá está. ¿Qué hay en su radiografía total? Que obviamente el paciente no fue por eso, ¿no? Pero al ver sus características clínicas indicaron, ¿no? Obviamente todos los elementos del diagnóstico. Lo agrando para que lo vean con facilidad y se ve o se determina. ¿Qué hay? Sí, ¿alguien lo dijo? Apiñamiento. No, otra cosa es. ¿Ah? ¿Alguien dijo otra cosa? Correcto. Habrán escuchado un momento de absorción filo y cuchillo. Miren ustedes cómo se ven los ápices, como si estuvieran cortados. ¿Se dan cuenta? No están opuestos. Tienen una reabsorción las piezas dentales, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Aquí, hasta el premolar, todo. Están como que cortados por un bisel. ¿Se dan cuenta? Esa es reabsorción radicular por exceso de fuerzas. ¿Okay? Ha tenido la suerte que no se le achicaron tanto. Nadie me hizo acordar, ¿verdad? Para mostrarles el caso de la tomografía, de la tomografía esa que dijo donde no hay piezas. Ah, me he acordado porque todo lo veo. ¿Okay? Bien, entonces, reabsorción. No solamente reabsorción, sino observemos las raíces. ¿Qué pasa con las raíces? ¿Qué pasa con eso? Vestibularizadas. Tan vestibularizadas que hay zonas donde ya no hay tejido óseo. Solamente está cubierta porque se llama fenestración. Fenestración. Cuando la raíz, ¿no?, deja de estar cubierta por tejido óseo. Fenestración. ¿Ok? ¿Y por qué ha habido fenestración? Porque pues, ¿no?, chapado le han puesto los arcos con arcos ligeros, le han puesto cadenas para retroceder todo. ¿Perdiendo qué cosa? ¿Qué ha perdido este paciente? Que lo vimos la clase pasada. Una de las 6 llaves de la operación. ¿Qué ha perdido? Que les dije que es muy importante en la prescripción de brackets, por ejemplo. Y es la razón por la cual los brackets no pueden estar rechazados. ¿Cuál es la angulación? Hay una angulación
en un sentido y en otro sentido, ¿cierto? ¿Ya ha perdido? Bueno, Torque, por favor, segunda llave de la opción ya. Torque, ha perdido torque, ¿se acuerdan? Si las coronas las han empujado hacia atrás, ¿qué ha pasado con las raíces? Bueno, y por eso está esa penetración. Ustedes dirán, oye, pero aguanta así, o de repente me han hecho extracción y se me lleva hacia atrás, o veo un montón de gente que hace extracciones. Claro, hacer extracciones y llevar el sector, ¿no?, anterior hacia la parte posterior, que es muy usual y lo hacemos todo el tiempo con todos, pero para hacerlo y tener estos efectos, tienen que llegar a arcos rectangulares. ¿A qué me refiero con arcos rectangulares? Cuando se empieza un tratamiento de ortodoncia, se utilizan arcos redondos, muy granditos, de níquel titanio, que son arcos muy granditos que ¿no?, lo puede doblar muchísimo. Y conforme va pasando el tratamiento, ese calibre de estos arcos va cambiando, ¿no?, va siendo cada vez más grueso. Primero es 12, 14, 16, 18. De ahí empiezas con un arco rectangular, 16 por 22, por ejemplo. ¿Y qué cosa es 16 por 22? Los brackets tienen una ranura, ¿no?, que se llama slot, ¿ok?, donde entra el arco. Esa ranura, ¿qué forma tiene? Rectangular. Entonces, cuando tú pones un arco redondo en una ranura rectangular, vaya para todos sitios. Como vaya para todos sitios y le haces la fuerza, pues se mete. Cuando tú llegas a arcos rectangulares de acero que llenan todo el slot y lo jalas para atrás, se mueve. Sin perder todo. ¿Me comprenden? Es decir, lo retrocedes y mete así. Cuando lo haces con arco redondo, así. ¿Comprenden la diferencia? Entonces, eso acá se ve claramente el vitamina, ¿no? Sí, defectuoso. Esa zona blanca, ¿cómo se llama esa zona blanca? ¿Cómo se llama la zona blanca? Blanquecina, ¿sí? Esta zona blanquecina, esta zona blanquecina. Ya sabemos que hay fenestración con el hueso bajo, ¿cómo se llama esto? Ya es. Porque no hay, mejor dicho. ¿Qué no tiene el tejido? No hay resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Que se presionan, depende de la zona que presionen, ¿no?, va a cambiar el color o no. Si se presionan en el 5 que es la parte blanca, te lo sueltan y retornan así, ¿no? Retorna y todo. No hay resiliencia. Hay disciplina. ¿Y qué es? Una zona. ¿Qué podría pasar con este paciente? En cualquier momento, necrosarse estas zonas. No es solamente un tema estético. Porque si no hay flujo sanguíneo, ¿qué pasa con el tejido? ¿Verdad? Tan sencillo como que ustedes se queden 2 días así. ¿Qué pasaría con sus dedos? ¿Pueden necrosarse? Exactamente lo mismo. ¿Ok? Así lo cambiamos. Colocamos brackets, ¿no?, con todo lo que es correcto, y llevamos las raíces hacia adelante. Como ven, desaparecieron las zonas isquémicas y todo el tejido, y por suerte el paciente hubo una regeneración más adecuada y se pudo solucionar su inconveniente. Pero también es distinto, ¿no? La salud de los tejidos, no solamente el tejido blanco, tiene una diferencia grande, ¿cierto? Por eso les digo, no hay que confiar. Hay gente que dice, ¿para qué vas a hacer panorámica? ¿Para qué vas a hacer lateral para los ortodoncia? Así nomás. Claro, a los que están. Cuando llega la situación. Entonces, por eso les digo, chicos, no hagan ninguna área, no hay que hacerla
cambiamos? Comenta, está todo. ¿Ah? Pero justo nos conversan por todo. Solamente está acordando la autora y la autora contigo, entonces nos perdemos nosotros la parte importante. ¿Claro? Bueno, entonces como le digo, ¿no? Traigo este caso para dejar muy claro que nunca ponemos las cosas de manera simplista, de manera que, bueno, la buena. Claro. ¿La parte acá? Sí, un poco. Ahí obviamente no había tenido acá, pero digo cómo colocándole, ves el arco que es rectangular, cómo viene el eslón, colocándole el arco correcto, no las raíces. Bien, entonces los diagnósticos que más se utilizan en ortodoncia es el etiológico, que es el que realmente nos vamos a entender el día de hoy, pero también está el morfopatogénico. El morfopatogénico, ¿qué hace? Trata de evaluar la anomalía inicial, o sea, el problema inicial que le llama anomalía primaria, y luego busca qué consecuencias o qué ocasionó esta anomalía primaria, y a esas consecuencias le llama anomalía secundaria. Por ejemplo, una anomalía primaria puede ser el hábito respirador oral. ¿Cuáles serían las anomalías secundarias? Estrechez del arco, ¿no? Apiñamiento, turbulencias de pies, etc. ¿Okay? El diagnóstico diferencial, obviamente para ¿no? Estar de acuerdo de que no sea una cosa por otra, y el diagnóstico individual. ¿No? Entonces, en cuanto a la etiología de la malnutrición, debemos de tomar en cuenta que la causa de muchas malnutriciones abarca múltiples aspectos. Es súper variado, súper grande. ¿No? Razón por la cual malnutriciones similares pueden tener orígenes muy diferentes. ¿Okay? Puede originar situaciones, o puede ser originado situaciones muy diversas y llegar a una malnutrición específica. La discusión de la etiología se centra en el tejido que primariamente está afectado, pero no es sencillo debido a la adaptabilidad y la variabilidad. ¿A qué se refiere la adaptabilidad? Que el organismo, pues, así como cuando espero que no en sus operatorios no dejen sus restauraciones altas, ¿no? Porque hemos conversado que la técnica se adapta, sí, claro que se adapta, la hacen tal, ¿verdad? Nos adaptamos a muchas cosas. Y variabilidad, ¿por qué? Porque los seres humanos son, pues, chicos, se calman allá, Moreno, ¿ya? ¿Puedo seguir? Entonces, les decía de que la variabilidad es una condición, casi una condición, ¿no? Del ser humano, ¿verdad? Por eso somos únicos, ¿cierto? En algunos casos, qué pena, ¿no? En otros, qué bueno. Imagínense más anchos, más malas. El mismo factor epidemiológico puede tener efectos diferentes a diferentes edades y en diferentes personas. ¿Esto qué significa? Oye, lo que te hace bien a ti no necesariamente le va a hacer bien a otro. Y viceversa, lo que le hace mal a otro no necesariamente hace mal. Con algo tan sencillo, por ejemplo, como la comida. ¿Acaso no tenemos algunas situaciones que comemos un caen mal a algunos y a otros de maravilla? Y viceversa, ¿cierto? Porque cada ser humano es distinto, cada ser humano reacciona diferente. Entonces, si en todas nuestras actividades somos distintos, ¿por qué vamos a pensar que los pacientes se pueden tratar igual a todos? No tiene sentido, ¿cierto? De ahí es donde tiene que venir el tema de la individualización del paciente. ¿Ok? Por tal motivo, Dorren sugirió tratar la etiología en términos del tejido primariamente afectado, es decir, ¿qué fue lo afectado? ¿No? Y planteó esto. ¿No? Chicos, dejen de mover esa remita ahora, que ustedes tienen la otra vez que hago eso, porque todo el mundo está con eso, que se pasa, que se pasa, que no se pasa. Por favor, dejen de mover esa remita ahora, ¿no? ¿Acaso necesitan ahorita para ahorita? No, ¿cierto? O
Sí. Entonces, paren esas benditas hojas, por favor. Las diferentes causas actúan en el tiempo sobre los diferentes tejidos, produciendo resultados. En el caso específico de la pieza dental o los tejidos superiores. Causas: alteraciones en el sistema neuromuscular, factores dentales, factores tiempo, momento de adaptación. ¿Dónde se representaba? Tejidos: dientes, tejidos blandos, sistema neuromuscular, huesos. Resultados: disfunción, malovolución o una displasia que puede ser salutar, reversada. Aquí está la ecuación desarrollada. ¿Okay? Vemos las causas, ¿no? Factores dentales, biológicos, traumas, físicos, hábitos, enfermedades de nutrición. Actúan en tiempo que puede ser prenatal, postnatal, de manera continua, de manera intermitente. ¿Sobre qué actúa? Sobre, pues, obviamente, los tejidos. ¿Qué tejidos? Músculos, dientes, huesos o tejidos blandos. ¿Qué va a producir? Si altera el músculo, disfunción. Si altera el diente, malovolución. Si altera el hueso, displasia. ¿Verdad? O puede también presentarse una combinación de cada una de esas alteraciones. ¿Ok? Vamos a desarrollar entonces esta ecuación. ¿Ok? En cuanto a causas, la primera de ellas, factores hereditarios. ¿Cómo afecta el hueso? Puede afectarlo en tamaño, puede haber un microtraumatismo o un microtraumatismo de las estructuras óseas. La forma, estructuras faciales que ya hemos visto anteriormente, patrones musculares y faciales. Posición, prognatismo, alternatismo maxilar, mandibular. Y en número puede haber, por ejemplo, agenesia o ausencia de algunas estructuras óseas. Recuerden, inclusive hay personas que les falta valioso de la cabeza, ¿no? Desde que nace abusan. Otras personas que le faltan huesos, y que vamos a ver en la siguiente lista, creo que es displasia craniocraniana. ¿Han escuchado displasia craniocraniana? ¿No? Displasia craniocraniana. Son personas que no tienen clavículas. Vamos a ver ahora una vista más adelante, porque como no tienen clavículas, pueden juntar zonas. ¿Ok? Dientes, ¿no? El tamaño, por ejemplo, dorso, macrodontia, la forma que te conoces, etc. Posición, corrección, el número de los músculos, posición y conformación de la musculatura facial, tamaño de la lengua, el estado patológico muscular es raro, y tejidos blandos, textura facial, macrosostenimiento. Obviamente, ¿no? Microstomía. Macrostomía. Chiquito pobrecito parece un guasón. ¿Verdad? ¿Ah? Eso está en tu mente. Sí, me imagino. Y obviamente, ¿no? Pues lo que se no se busca. La niña es calcada de papá. ¿Verdad? Y con esas características, ¿no? De boca bastante grande. Sí, bueno. Y a ver, lo que no lo crean, ¿no? Muchos, claro, la mamá y esto no tendrá que ver, pero no creo que tampoco tenga soporte científico lo que les voy a decir, pero no se han observado sus casos cuando sale gestando generalmente una persona que no tiene mucha edad y no tiene una relación estable con el individuo con el cual ha embarazado y niegan al niño. Si no, ese no es el hijo, y sale, pero parece que le han tomado lo han engañado, ¿no? Sale igual. ¿Sí o no? ¿Lo han escuchado? ¿Lo han visto? Ah, lo vi todo. Yo tuve un caso muy particular. Tuve un amigo que fallece en un accidente de tránsito de humano. Y cuando él fallece, ya estaba embarazada su pareja. Pero la reacción de su madre fue decir que no había embarazada la chica, la señora actuó de esa manera. Mi amigo jugaba básquetbol, tenía una particularidad. El Colorado tenía una ñata que parecía tu cama. Una ñata. Y la criatura era de este tamaño, pero con la ñata de este tamaño. Era igual. Cuando la señora vio a la criatura, ¿a quién veía? A su hijo. Se volvió la luz de sus ojos. Pero yo digo, no he sentido pasar cosas tan dramáticas, desgracias tan grandes como la muerte del hijo, que conozcan la situación.
es la displasia craneofacial. Todo se puede características en los maxilares de los pacientes con displasia craneofacial. ¿No te escucho? Dime, no digo, nos equivocamos, ¿cuál es la pregunta? Dime, exprésate. Es exactamente todo lo contrario. Normalmente tienen múltiples supranumerarios. Observemos aquí que tienen dientes paralelos. Entonces, la característica del paciente con displasia craneofacial es que tiene múltiples supranumerarios. Si no estoy mal en mis recuerdos, el paciente que más dientes registró fue el 108. Ese es el tiburón en su día anterior y se olvidó que se equivocó en la reencarnación. Entonces el biológico, malformaciones emocionales congénitas, displasia craneofacial, para sentido, de puritos, congénitos, hipoplasias, agenesis o supernumeral. Supernumeral es lo contrario de agenesis. ¿Agenesis significa? No hay. ¿Okay? Entonces hay que tomar en cuenta mucho los teratógenos. ¿Qué cosas son los teratógenos? Medicamentos, acciones, situaciones que pueden causar mucho daño en el proceso formativo del ser humano. ¿En qué etapa de proceso formativo? Generalmente en el primer trimestre, pero hay algunos que se extienden más allá del primer trimestre. ¿Y por qué en el primer trimestre? Porque es donde todo se está. Bueno, en el siguiente viene el desarrollo. Pero, vuelvo a repetir, hay teratógenos que son perjudiciales de todo el tiempo. Inclusive, ¿no? Por ahí está rayos X, si no me equivoco. Los rayos X son perjudiciales para nosotros, ¿no? Claro que sí. Hace muchos años, cuando yo era alumno, falleció un doctor que enseñaba acá radiología. Se apellidaba Lucero. ¿Y por qué falleció? Porque el doctor era muy apasionado de la radiología y a todos los pacientes de todos los a pesar de ser radiología, sabía lo que tenía. Y le estoy hablando pues que los equipos, usted sabe, conforme van pasando los años, los equipos se determinan radiación, porque el producto tiene más calidad, ahora tenemos los sensores, el RFA y todo lo demás, ¿verdad? Pero antes no. Y antes los equipos pues eran dinosaurios, ¿no? Eran grandes, fuertes, grandotes y emitían mucha radiación. Y el doctor le dio cáncer. Murió. Y se le dio. Falleció, ¿no? Pues ese teratógeno es durante toda nuestra vida. O sea, por ejemplo, vamos a poner, todos ustedes tienen su práctica de radiología, ¿cierto? Ya. Una cosa es que usted ponga el dedo, ¿no? Tú le tomas ahí, aquí, ya, pero imagínate tú poner el dedo de todititos, de todas las placas buenas, malas, para que se van a perder y todo lo demás, más lo de ti. Una cantidad de radiación. Pero él no, porque él pone ¿qué pasa? Le ponía el dedo por su pasión de que no salieran malas placas. Entonces el teratógeno, por ejemplo, alcohol etílico, el síndrome del alcoholismo fetal, ¿no? Deficiencia farmacia central. Síndrome ácido retinoico, síndrome de microsomía hemifacial y el chercón. La aspirina o ácido acetil salicílico, la utilizaba. Yo sé que vas a inscribirte en este ciclo nuevamente, ¿verdad? Sí. Primero está por acá. Buenas tardes, mi amigo. El ácido acetil salicílico, labio leporino y paladar, el de latín, labio leporino y paladar,
Ojo. El humo del tabaco, algo le puede disparar en día. Exceso de vitamina Valium, el algo le puede disparar en día. ¿Qué me ha faltado ahí poner? Fenilonina y carbamazepina y tramadol, que son para las personas que tienen problemas de epilepsia. También generan. ¿Okay? Exceso de vitamina D, cierto que nos puede suturas. A veces en las embarazadas se quieren echar todos los pocos de vitamina. Parece que para que la criatura le vaya bien. O en exceso de eso. Mal. Vitamina D en exceso, cierra. Entonces, ¿qué pasa si se cierran las suturas prematuramente? Ya no crece. Ya no crece. Rayos X, microcefalia. Es decir, nacen con calidad. Rubiola, microstamia, cataratas, orejas. Ok, entonces, mucho cuidado con esos temas. Traumatismos, ¿no? Y acá hay una cosa muy particular, ¿no? Generalmente la posición intrauterina por hipoplasia de la mandíbula en la presión de la madre, o asimetría por presión por la pierna o por la cara. ¿Qué significa? Que una criatura está con su rodilla, ¿no? Y hace tanta presión que la mandíbula no. Sí. Entonces, cosas que pasan. A veces, fibromas de la madre, ¿eso es un fibroma? ¿Qué es un fibroma? Un tumor. Es un tumor, generalmente benigno, ¿no? Entonces, pero a veces es grande. Cuando es grande, pues obviamente va a pegar a la criatura y va a ser algo, ¿no? Tal como para el costado. Y lesiones amnióticas. También existen traumatismos postnatales, ¿no? Como fractura de maxilar y de dientes. Antes, mucho antes, se utilizaban los bajos fósiles. ¿No? Chapaban la cabeza como una especie de cerca, ¿no? Ya se imaginan las fracturas del cráneo, la mandíbula, no era con la intención de abortarlo, sino que ayudar a sacar. Para que nazcan, bueno, abortar. No, si uno quiere sacar bien la panza y ya no, era para traccionar. Inclusive, sin utilizar force, si no manipula correctamente, pues grave, la clavícula, ¿no? Muchas veces la clavícula. En ambiente físico, ¿no? Tenemos extracciones prematuras de dientes temporales. ¿Qué va a pasar con la extracción prematura de dientes temporales? Pérdida de espacio, ¿verdad? Obstrucción y todo lo demás. Retención prolongada de dientes temporales. ¿Qué va a ocasionar? ¿Qué va a ocasionar la retención prolongada de dientes temporales? O que no erupciones los permanentes o que erupcionen ectópicos. ¿Cierto? Claro, o que no erupcionen o que erupcionen ectópicos. Erupción tardía de dientes permanentes. ¿Qué pasa con erupciones tardíamente? También viendo que se pierde el espacio, ¿verdad? Dientes retenidos, son aquellos dientes que no erupcionan. Vía eruptiva normal, ¿no? Cuando una inclinación inadecuada. Restauraciones dentales inadecuadas, ya eso que hemos conversado, que no deben estar en los pacientes. Consistencia de la alimentación y métodos de crianza. ¿A qué se refiere eso? Ya se había comentado. Hay que darle a los chicos ejercicio masticatorio, ¿verdad? Porque si no le dan ejercicio masticatorio todo igualito, van a terminar con cara de chupado, ¿cierto? De manos chupado. Hay que darles ejercicio masticatorio, ¿verdad? Hábitos. Succión del pulgar, ya sabemos, vamos a hacer una clase, ya le he dicho una o dos clases de hábitos, todo lo que lengua protráctil, de función atípica, la respiración bucal, la hipofagia, la autofagia, la hipofagia, ¿qué es? Hipofagia. Hipofagia.
Taylor. Claro, pues, chicos, ¿verdad? Ok. Los postulares que se refieren a las posiciones que habéis estado en el tiempo. Miren, hay el caso de dos casos que son muy importantes de personas que han muerto por hablar de responsabilidad. Miran hoy, están locos. Dos mujeres, ya se imaginan quién hablamos por teléfono. ¿Y por qué? ¿Qué sucede? El hacer esto. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es lo peligroso? Un ratito no pasa nada, pero un rato hasta perder sensibilidad. ¿Qué pasa cuando tú pierdes sensibilidad de algo? ¿Aprietas más o menos? Aprietas más porque ya lo sientes y piensas que ya no hay presión. Y cada vez aprietas más y aprietas más y aprietas más. Bien, entonces, característica como tal en anatomía. Yo les he contado que yo enseñaba, el primer curso que yo enseñé en mi vida, en el año 2005, fue anatomía. Enseñaba anatomía durante 4 años. ¿Qué característica, entre varias otras, difiere de un cráneo masculino y uno femenino a nivel posterior? Nada más estoy decir más. Y hay otra más. Y la estiloides, la apófisis estiloides. La apófisis estiloide femenina es más desarrollada y más puntiaguda. Y si yo hago esto, y la apófisis estiloide está aquí, la acerco a la yugular. Estas personas se autoperforaron la yugular. Con el celular por cada vez hacían más presión, más y seguían las mujeres hasta que se perforaron la yugular y la hemorragia interna. Pero es que, imagínate, por eso, cada vez es más fuerte y más fuerte. Y la apófisis estiloide, ¿cómo es? Es como si fuera un punzón, ¿verdad? Es como un punzón. Iba penetrando los músculos, facilito, y como ya había generado parestesia, por la resistencia que estaba así, iba penetrando el músculo. Es como si hubiese puesto anestesia. Y terminaba. Así que no hay que hablar mucho, ¿cierto? ¿Se acordarán de sus clases anteriores? Hueso de la mano. Para empezar, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? Carpo, metacarpo y dedos, ¿cuántos son? Oye, no se acuerdan de mi mamá que nada. Y empecemos por lo más sencillo, la falange, ¿cierto? ¿Cuántas falanges son? 3. 4. ¿Cuántas falanges son en total? 3. En total. ¿Ah? 14. ¿Por qué son 14? Porque el pulgar solamente tiene proximal y distal, no tiene intermedio, ¿cierto? Bien. Lo más sencillo, los huesos de. Así es. ¿Cuántos son? 5. ¿Hasta ahí tenemos? 19. ¿Cuántos nos faltan? ¿Verdad? ¿Cuáles son? En orden. Por eso que a mí me gustaba enseñar con recursos de neutrinos. Por ejemplo, ¿no? Es el pipí, tra. ¿Qué? Es el pipí, tra. Escafoide celular permeable pisiforme trapecio trapezoide hueso grande y hueso grande. Es el pipí, tra.
le enseño anatomía hace más de 20 años y me acuerdo. Pero sí, porque ya ha pasado 20. Bien, en enfermedades, digo por favor, en enfermedades generalizadas, ¿no? En enfermedades sistémicas tiene mayor efecto sobre la calidad que sobre la cantidad de crecimiento. ¿Ok? En la figura de tal, las enfermedades febriles perturban el desarrollo del tallo afectando los sentidos de ectodermio. ¿Y los dientes que tienen son? ¿Ectomeso? Ectodermio, ¿verdad? Ectodermio. ¿Ok? Tenemos entonces, como por ejemplo, ¿no? Paciente con sífilis o paciente con rubiola, ¿verdad? ¿Qué síndrome es el que tenemos en la parte superior derecha? Que se caracteriza por unos dientes como si fueran destornilladores. ¿Sabes cuando ves destornilladores? Hay que recoger para cualquier ¿verdad? Síndrome de Hutchinson. Síndrome de Hutchinson. ¿Ok? Dientes conmóviles con forma de y síndrome de Hutchinson. ¿Ok? En los trastornos del doble, entonces la disminución endógena prenatal puede manifestarse hipoplasia. ¿Dónde están las hipoplasias? Son esas manchas blanquecinas que vemos ahí, ¿cierto? Muy común. Muy común. ¿Y qué cosa es? Hipoplasia. ¿Cómo Cuando no se termina de crear el esmalte. Son alteraciones en la configuración del esmalte, ¿verdad? Hay diferentes niveles, ciertamente. Que de manchas hasta cavidades. ¿Ok? Después del nacimiento, los trastornos endógenos pueden retardar o acelerar la digestión del crecimiento facial, afectar la velocidad de osificación, el cierre celular, etcétera, etcétera, etcétera. La membrana periodontal y la leche son extremadamente sensibles a las infecciones. Enfermedades localizadas, ¿no? Por ejemplo, a nivel nasofaríngeo y la función respiratoria. Obviamente afectan el crecimiento del facial y se produce malnutrición. ¿Por qué? Porque se alteran los maxilares y se estrechan. Hay enfermedades del oído, enfermedades gingivales y periodontales, como pérdidas de dientes, las anquilosis que decíamos, los tumores, ¿no? En las zonas cercanas a la oclusión, que vamos a llamar la oclusión, y las caries, ¿no? Las caries, chicos, algunos dicen, no, pues las caries no se le llama la oclusión. A este niño, chicos, ¿le está generando una oclusión? Claro que sí, le está generando una clase de riesgo. ¿Verdad? Le está generando una clase de riesgo. ¿Ok? ¿Cierto? La desnutrición afecta la calidad de los tejidos en formación y la velocidad de calcificación. Tenemos los efectos locales del cloruro, ya eso lo saben por detalle, y algunas alteraciones de nutrición, por ejemplo el escorbuto. El escorbuto hasta hoy existe, pero recuerden que antes el escorbuto era sinónimo de muerte. Antes, muchísimo. Por ejemplo, ¿no? Los colonizadores españoles, la mitad de la flota se moría en el camino por el escorbuto. ¿Y qué cosa es el escorbuto? ¿Cuál? No. Ojo, la muerte por el escorbuto es espantosa. Es espantosa porque, ¿qué sucede? Cuando falta la vitamina C, ¿qué cosa altera? ¿Qué altera? La formación de colágeno. Y el colágeno, ¿qué cosa es? En todo lado tenemos colágeno. Y es, proviene de su nombre de
está el tema del raquitismo, que genera una clase de mate, de la abierta, ¿no? Los niños, ¿no? Para alimentar el desarrollo. Entonces tenemos a vitaminosa y vitamina A, ahí está la función secretora de los aminoblastos. Los aminoblastos, ¿qué tienen que ver con el diente? ¿Cierto? Vitaminosis, a vitamina C afecta la función del colágeno, que es la matriz de la dentina, además de otros datos, y la vitaminosis D, en el complace del esmalte, perturba la formación de dentina y el tiempo decíamos que puede afectar de manera durante el tiempo que está presente, a la edad que se presenta, puede ser continuo, intermitente, puede estar efecto antes o después de nacer. Tejidos que afectan, ya decíamos, sistema chicos, por favor, sistema neuromuscular, donde está el músculo de la masticación, de la expresión, el músculo de la lengua, pero de la disfunción. O sea, no tiene que ser malnutrición si el hueso es displásico. Esto, chicos, es para que se hagan una idea de la combinación de los tejidos que afectan a la reproducción. Está en el libro de Bellini, donde vimos las decisiones de más o menos 3 meses o más o menos 3 meses. Es el diagrama de la reproducción. El D representa chicos, de tratar de ser bueno, ahí deben de leer historia clínica. La historia clínica, como les decía, es esta historia muy importante, ¿okay? Que no tiene todas las partes que debe tener para que tenga un contexto. ¿Qué cosa va en cada uno de ellos? ¿O qué cosas se toman en cuenta? Obviamente, paciente, dirección, pero antes de historia de la clínica, que por favor es incompleto. Lo que tiene que ver con el tema específico de los pacientes. El nacimiento, día, mes, año, edad en años y meses, porque hemos visto que no es lo mismo un paciente de 10 años y 3 meses que un paciente de 10 años y 3 meses, ¿verdad? No es lo mismo. La talla, el peso, porque es importante tomar la talla y el peso. Aparte, sí, muy bien, una aplicación de fármacos, pero aparte de ello, también para hacer un cálculo proporcional de la edad con el crecimiento y desarrollo, ¿verdad? La escolaridad, ¿no? Tiene que ser también consecuente, pues si la escolaridad no corresponde y está más controlado, ya se la puede ver aquí, ¿verdad? La fecha que empiezan el tratamiento, el motivo de consulta. ¿Qué cosa es el motivo de consulta? ¿Qué es el motivo de consulta? Totalmente de acuerdo. Entonces, si el motivo de consulta, ¿okay?, que es la razón por la cual el paciente acudió a usted, no se convierte en uno de sus objetivos de tratamiento, ¿tendrá sentido que tenga un paciente? Usted tiene que resolver el motivo de consulta, tiene que ser uno de sus objetivos prioritarios, porque si no, no tiene ningún sentido. El paciente no va a estar satisfecho nunca, ¿verdad? ¿Cierto? Y el motivo de consulta se escribe tal cual con las palabras que el paciente te manifiesta. ¿Ok? Tal cual el paciente te manifiesta. ¿Sabes qué? Tengo los dientes chuecos, no, ninguna chica me hace caso por feo, etcétera, etcétera. Así que bueno. Mientras que la historia de la gimnasia es tratar de describir, ¿no?, la evolución de esa conclusión, y ahí sí ustedes utilizan palabras mientras que el motivo de consulta, hijo, voy a salir a hacer mi informe radiográfico. Toda la clase estaba lista por escuchar. ¿Fijaros? Me van a hacer eso que después, como lo que ¿saben qué? Bueno, hasta acá llegó, chao, ustedes vean cómo hace. Es que se siga. Porque llamaban una vez, llamaban a la tercera, o a veces el uno a la segunda, chao, hasta llegó. Y lo que no hacía es lo que venía. Pero claro, ¿o no?
porque todo, usted me está escuchando, toda la clase está con lo mismo. Y toda la clase veo con lo mismo, y está con la misma tontería, la misma. Entonces ya, por favor, basta. ¿Antecedentes familiares serán importantes? Sí, claro, por supuesto, porque con eso que muchas características se heredan, ¿verdad? Perfecto. ¿No? Entonces, la gestación, el nacimiento, los meses de gestación y el peso tendrán una importancia, ¿sí? Porque te habla de su evolución intrauterina. Herencia si hay alguna situación específica que ha sido heredada, por ejemplo, la biofonía. En lo que es alimentación, lo que decíamos, un tipo de dieta. Primero que nada, el tiempo de lactancia. Ya recibió lactancia materna, no recibió lactancia materna durante 4 meses. ¿No? Hay algunas canciones que 6, 7 años se siguen con lactancia materna. ¿Han visto esos casos? Hay niños que tienen 6, 7 años y siguen con lactancia materna. ¿Les dará bien eso? Obviamente que no. Obviamente que no. Entonces, ¿cuánto tiempo de lactancia materna exclusiva? Luego, ¿cuánto tiempo de dieta blanda, etcétera? Ayuda a determinar qué tanto esfuerzo más que hacer. Hábitos. El paciente no le asiste ni hábitos. Usted puede ver un paciente que está así. ¿Tú respiras por la boca? No. En serio, así es. Y si la mamá, peor, es así que no. Es normal, son respuestas normales de los pacientes que tienen la capacidad de poder identificar las características clínicas humanas. ¿Ok? Diferencia entre antecedentes de familia y herencia. Antecedentes de familia. Tú dices, oye, ¿sabes qué? Mis papás, ninguno de ellos, o mi papá no ha tenido, por ejemplo, terceras morales. No antecedentes familiares. Pero tú ves al paciente si los tiene. ¿Por qué? Porque de repente la mamá tiene sus papás. En cambio, en herencia, los labios leporino, la mamá con labios leporino, el niño con labios leporino. Traumatismos. Traumatismo no es que si lo dejó el enamorado, si salió mal en su examen, sino algún golpe, una fractura, una lesión, sobre todo macizo pero especial. Enfermedades, algunas enfermedades sistémicas importantes. Ya vimos que hay varias enfermedades no sistémicas que tienen repercusión directa en la cavidad oral. Endocrinología, de igual forma, si hay alguna alteración de esta característica. Vías respiratorias superiores, observar si hay respiración oral o no hay respiración oral. ¿Okay? Historia estomatológica, le preguntan, ¿no? Aparte de lo que observas cuando analizas, si hay respiratorias, extracciones, si hay corriente, cómo fue recapitales, etc. Número de hermanos. ¿Es importante saber si tiene hermanos? Es importante, ¿por qué? Porque si tienen un hermano, puedes averiguar si tiene alguna alteración parecida a la que estás. Nombre del padre, ocupación del padre, ocupación de la madre. Es un tema que es importante porque se supone, no siempre es así, eso lo hemos visto. Se supone que si la mamá y el papá tienen una ocupación que le permita tener los cuidados suficientes con los pacientes, se supone que así debería ser. ¿Se cumple siempre? No. Pero te da una reseña de cómo van jóvenes las cosas. En el examen físico, estado general, no es si está paciente simpático o está bueno, está regulado, no, sino es. ¿Ustedes han visto alguna vez una persona con cáncer terminal? ¿Cómo es? ¿Se le ve bien acaso? No decimos si es bonito o bonita, no, se le ve bien. No, así es. Entonces, se
INS. ¿Ok? Y ya lo viste. De perfil. Perfil en sentido anterior y perfil en sentido vertical. Análisis funcional, ADN. ¿Qué vamos a analizar en ADN? Si hay chasquidos, ¿no? Si hay ruidos. Así es. Muscularmente, hay pacientes que sufren de hipertonía muscular, ¿no? Que tienen bruxismo, por ejemplo. Tú los coges y siempre su tejido muscular está tenso. Nunca descansa. Trayecto mandibular. ¿Cómo analiza el trayecto mandibular? ¿Dónde posiciona en relación con el paciente? Paciente lo más horizontal posible en el sillón oriental. Y ustedes a las 12. ¿A las 12 qué significa? Detrás del paciente. Le hacen que abre y cierre y lo agarran claramente si hay una desviación de la trayectoria mandibular. Fonación. ¿Cómo me escuchan hablar? Y si es necesario, entonces que repitan algunos vocablos como el murciélago, ferrocarril, carros, etc. ¿Okay? La deglución. Si es que hay presencia de evolución magnífica o no. La respiración de igual forma, como observamos esa. Mi examen de la boca, tejido blando, los labios. ¿Qué hay que revisar en los labios? Si hay nervios o lunares, pero también si es que hay cierre labial, ¿verdad? Si hay competencia labial o hay incompetencia labial. La lengua, tamaño, ¿verdad? El tamaño de la lengua es una situación de las más particulares, de las más individualizadas. ¿Por qué? Porque el tamaño de la lengua de una persona puede ser demasiado grande para otra o podría ser demasiado pequeña para otra persona. ¿Cierto? Eso va en qué? En independencia de las proporciones faciales. ¿Cuándo decimos que hay una lengua grande? Que hay macrostomía. Macroglosia, ¿cuándo decimos que hay macroglosia? Lengua grande. ¿Cuándo pueden diagnosticar esa alteración? Cuando la lengua no deja una correcta oclusión. ¿Y cómo la determinan? Los pacientes con macroglosia sufren muchísimo. ¿Qué sucede? ¿Cuándo se diagnostica macroglosia? Cuando los bordes posteriores de lateroposteriores de la lengua sobrepasan la mitad de las caras oclusales de la lengua. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que mastica se muere. ¿Y se imaginan eso? Terrible. Ahí se diagnostica como macroglosia. ¿Okay? No es que la vas a medir y tiene una medida, no, es de acuerdo a la estructura. Los frenillos. Ya habíamos conversado en una clase sobre el frenillo vestibular, ¿no? Cómo va cambiando su posición en dependencia de la edad del paciente y del tipo de decisión que tiene. Se va modificando. Cuando ya termina, por ejemplo, algunos de ustedes, si cogemos frenillo vestibular y se vuelve la zona isquémica, ya sabemos que es un frenillo de inserción baja, ¿verdad? Cualquier otra alteración o situación que sea registrable. Y en tejidos duros, por ejemplo, la cara superior, la cara inferior, generalmente los tejidos duros y las arcadas en inclusión lo evaluamos en qué? En modelos de estudio, ¿no? Que ya hemos estado bien. La arcada superior tiene forma, tamaño, posición, cantidad de sanitarias, alteraciones individuales. Y las arcadas en conclusión se clasifica y también se hace un estudio radiográfico. Un estudio radiográfico diferente, como estas dos líneas pueden hacer análisis de una panorama de las enfermedades. Está ahí el análisis de James, pero bastante cortito. El diagnóstico etiológico y el diagnóstico morfológico. El etiológico ya decíamos qué cosa es, la causa, ¿verdad? Y el morfológico se divide en anomalía primaria y anomalía secundaria. La conclusión, los objetivos para plantear. El pronóstico